¿Os parece? Comentamos esta última hora, este despliegue de armas nucleares de Estados Unidos en Reino Unido, la primera vez desde el 2005, es decir, la primera vez en 20 años, pero si os parece empezamos precisamente por Donald Trump, por estos 6 primeros meses en el cargo, con muchos conflictos abiertos, los problemas con Netanyahu, la paz en Ucrania que no termina de llegar y ahora encima con problemas internos, ¿no? Con esta división que empieza a haber en el seno del movimiento MAGA. Manuel, si te parece empezamos contigo, ¿cómo valoras, cómo calificas estos 6 primeros meses de Donald Trump? Bueno, podríamos dividir estos 6 primeros meses tanto en materia de la política interna como de la política exterior norteamericana. En la política interna, pues Trump tiene algunos temas muy interesantes, paquetes legislativos como el famoso y reciente One Big Beautiful Bill Act, ¿verdad? Que en este mes lo aprobó, y no es más que recortes fiscales desde el 17 con nuevas deducciones que lo que hacen es beneficiar principalmente a los tramos de los ingresos más altos, y también mucho financiamiento para la defensa, el muro fronterizo, racista que tiene de la primera administración, deportaciones, muchos paquetes sobre nuevos escudos antimisiles. Ha creado toda una reducción drástica del presupuesto para el Medicaid y lo que ellos llaman el SNAP, muchos requisitos adicionales para su elegibilidad, y inclusive se proyecta que hasta 11 millones de norteamericanos perderán cobertura médica y 3 millones dejarán de recibir beneficios alimenticios. Ha firmado como 170 órdenes ejecutivas ya. Lógicamente ha superado a las administraciones anteriores y ha hecho en los temas de migración un tema muy desfavorable para él entre las comunidades de la minoría, sobre todo los latinoamericanos, que ha logrado unir al resto de la minoría. Ha despedido a un sinnúmero de empleados federales, ha impuesto restricciones a los temas de transgénero, ha disuelto agencias como la USAID o la CFPB. No es del todo bastante popular el panorama o el rating público que tiene Trump en estos 6 meses, sobre todo por temas de migración, los temas que llama emergencia fronteriza y todo ese tipo de deportaciones masivas que en toda Latinoamérica ha caldeado mucho un repudio colosal por estas latitudes. A Trump se le llama el líder de la unidad continental latinoamericana en cuanto a toda la serie de arbitrariedades, forma fascistoide en que hemos visto como el ICE captura en las calles, en los centros de trabajo, a padres, hijos, madres, sin mediar nada, ¿verdad? Y llevarlos a centros de reclusión. El centro ese de reclusión que hicieron en la Florida, que está rodeado de cocodrilos y serpientes, o sea, no tiene tal vez mucho rating. Tal vez en materia de educación y políticas culturales podemos ver que ha estado trabajando sobre cortar financiamiento a aquellas universidades que estaban basadas en criterios de lo que se llama el DEI, la diversidad, equidad e inclusión, ¿verdad? Puso mucha protección federal a la
identidades de transgénero y al reconocimiento del género más allá del binario biológico. Entonces, ha tratado de reducir el gasto federal, una reestructuración burocrática con el departamento, el DOGE, ¿verdad?, que es el que encabezaba Elon Musk, pero hemos visto también cómo se ha chocado esa relación y por lo menos entre esas dos agencias que te mencionaba, la USAID y la CFPB, redujo a más de 67,000 empleados federales. O sea, no son noticias tan halagadoras para la apuesta pública que quisiera Trump tener en estos 6 meses, pero sí ha tenido una política comercial agresiva y energética, porque sí ha entrado en amenaza sobre elevación de niveles de aranceles contra México, Canadá, contra la misma China, planes de elevación, inclusive estas tasas que no se miraban desde inicios del siglo pasado. Y por lo menos en Pensilvania ha anunciado proyectos energéticos por cantidades considerables de 90,000 millones de dólares, de 50,000 millones de dólares en infraestructura energética, que es parte de la continuidad de la visión de construcción de Norteamérica como una de las potencias productoras y comercializadoras de gas y petróleo, ¿verdad? Aunque todavía esto, como te dijera yo, montos, pues no se han concretado, pero todo apunta a que son sí proyectos estratégicos. Entonces, en el plano exterior, yo no veo, sinceramente, muchas victorias significativas con Trump, porque los hutíes no es que ha habido un alto al fuego con ellos. Ellos han respondido a la política de solidaridad de los hutíes en Yemen, de seguir apoyando la causa del pueblo palestino en Gaza contra el genocidio que ha implementado Israel, ¿verdad? Sí, tuvo una buena gira en el Medio Oriente cuando se reunió con la gente de Arabia Saudita, de Qatar, de Emiratos Árabes. Firmó acuerdos económicos muy importantes, estratégicos, ¿verdad? Pero la muestra de apoyo que dio a Israel durante los 15 días, 12 días de enfrentamiento, más bien deslució a Israel en sus capacidades que todo el mundo esperaba y que Irán de una u otra manera logró poner al descubierto de que Israel no era inexpugnable y que potencias que pueden manejar guerras convencionales pueden golpear a potencias nucleares como Israel. Entonces tuvo que meterse Estados Unidos, dudoso si destruyó o no destruyó los centros de enriquecimiento de uranio. Con el tema de la solución del conflicto entre Rusia y Ucrania, más bien yo diría entre la OTAN y Rusia, ese aseguramiento de que al día siguiente de su llegada a la Casa Blanca iba a solucionar el conflicto, pues ayer se cumplieron 6 meses y están todavía en negociaciones. Putin ha salido al encuentro con una propuesta de buena voluntad en cuanto a un pliego que acaba de presentar sobre posibles elementos de solución, que lógicamente Ucrania no está en la capacidad de aceptarla, porque no depende nada de Ucrania y estamos viendo nosotros
la insistencia más bien de Europa, sobre todo de los británicos, de Alemania, de insistir en armarla, y amenazas pues de Trump de que se le va a permitir utilizar otro tipo de armamento que pueda golpear a lo interno de Rusia. Entonces, aún con esta nueva propuesta de Rusia hacia la posibilidad con Ucrania, Estados Unidos está un poco largo ahí de tener un rol significativo, y por eso también lo de los 50 días que da él de plazo. Ya después ni se diga hacia China, política de aranceles globales, esa reunión que hablabas tú al inicio para septiembre, nos está diciendo de que Trump, al querer hacer a los Estados Unidos grande otra vez, ¿verdad?, con el MAGA, está viendo que mantener el estatus de potencia unipolar ya es imposible. Pues, más bien solo, discúlpame, solo figura un cuadro tripolar y no multipolar. Bueno, pues 6 meses de Donald Trump que han dado para mucho, que parecen prácticamente 6 años, pero que no le han valido de momento para terminar con el conflicto en Ucrania. Diego, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo valoras estos primeros 6 meses de Trump en el cargo? Sí, pues muchas gracias. Bueno, después de las valiosas valoraciones que he comentado, Manuel, pues yo, si me permites, voy a ir un poquito a 4 cosas que para mí han sido pues cruciales, ¿no?, en estos 6 meses. Una de ellas es la política migratoria, que yo creo que está haciendo mucho ruido y está haciendo mucho escándalo, sobre todo fuera de Estados Unidos, también dentro, obviamente, ¿no? Pero es una política migratoria que no olvidemos que es una política migratoria que ya avanzó en su campaña electoral y que está aprobada o apoyada en cierta medida por gran parte de la inmigración legal que tiene ya Estados Unidos. Pero bueno, eso es un punto que efectivamente desde la perspectiva internacional está haciendo como mucho ruido, ¿no? Es un punto importante. Creo que otro punto importante dentro de su propio territorio es sobre todo la bajada de impuestos, la búsqueda de la bajada de impuestos, un sistema tributario en el que va buscando esa reducción, que es verdad que a lo mejor favorece más, no sé, en cierta medida sí, favorece más a las rentas más altas, pero bueno, al fin y al cabo está promulgando mucho lo que es la creación de empresas, la creación de empleo dentro de Estados Unidos. Fuera ya, bueno, pues la verdad es que tiene más frentes que no sé, no sabría decirte. O sea, efectivamente hemos visto su intervención dentro del conflicto en Ucrania, que hasta ahora no ha dado unos frutos como yo creo que se esperaba que iba a dar en tiempo y forma. Está de pleno también en el conflicto de Israel con todo el mundo, porque ahí se pelean todos, ¿verdad? Y entonces, pero sobre todo con Irán, ¿no?, en el que ha intervenido de una manera pues muy directa, ¿no?, muy golpeando a un nivel pues muy fuerte, ¿no? Y luego podríamos estar hablando también de, a nivel exterior, no solamente estas guerras que sí que son con armas, sino también las guerras comerciales. Entonces ha abierto unos melones que, francamente, yo creo que tanto con China como con Europa son melones que no es que no le favorezcan, es que ha pasado de ser, digamos, un país de apoyo a un país, no te digo poco confiable, que no voy a decir poco confiable, pero desde luego sí muy cambiante. Entonces eso genera mucha incertidumbre. A nivel internacional genera una incertidumbre espectacular. Y claro, ¿con quién te fías? Entonces, o de quién te fías, ¿no? Entonces, ese acelerón que tenía sobre todo al principio, ¿no? No sé si te acuerdas o os acordáis cuando... No te digo que eran prisas, pero sí que era, oye, vamos a sentarnos, oye, vamos a hablar esto, vamos a tal... una muestra es que con tantos tambores que está tocando, hay veces que pierde el ritmo y entonces se retrasa el tema de Ucrania porque se mete en una guerra comercial, se retrasa la guerra comercial porque tiene un conflicto en Irán, entre Israel e Irán, se retrasa porque tiene un problema interno. Entonces, son ahora mismo... No te voy a decir 6 meses caóticos, porque no voy a decir que sean caóticos, pero sobre todo 6 meses de una incertidumbre en muchos aspectos, no voy a decir bélico, sino también comercial, pues muy sonoro, ¿no? Que está haciendo mucho más ruido del que realmente creo que debería hacer, pero bueno, es un tema que está afectando a nivel, voy a decir, planetario casi, ¿no?
Bueno, pues un Donald Trump que tiene muchos conflictos en lo que refiere a la política exterior, también en torno a la política interna, con este caso de Jeffrey Epstein, esta discrepancia también que se empieza a ver en el movimiento MAGA. Cristian, te quiero preguntar lo mismo, ¿cómo ves estos primeros 6 meses y cómo va a llegar a estas elecciones de medio término que ya están a la vuelta de la esquina, queda año y medio? Sí, mi evaluación de estos primeros 6 meses del gobierno de Donald Trump realmente son positivos. Después de las exposiciones tan interesantes que han hecho Manuel y Diego, a mí me gustaría enfocarme principalmente en el tema que a mí particularmente más me preocupaba, pensar cómo se despidió la administración Biden con una situación prácticamente de tenernos, no solo al final, sino durante 3 años al borde de una guerra mundial potencial entre Rusia y Estados Unidos a raíz de este enfrentamiento de la OTAN, esta guerra proxy de la OTAN contra Rusia, utilizando a Ucrania como un ariete. Recordemos a Biden dando la autorización para ataques en profundidad con armamento de larga distancia contra objetivos en territorio ruso internacionalmente reconocido, incluso ciudades importantes, lo cual hubiese sido realmente una línea roja que es difícil prever las consecuencias. En ese sentido, yo creo, en rigor de verdad, y teniendo en cuenta el estilo Trump, también tenemos que tener en cuenta ese estilo un poco caótico, contradictorio, ese estilo grandilocuente, donde tiene toda una pirotecnia verbal para escalar y después desescalar. Fiel a su estilo como hombre de negocios, pero no se puede soslayar la reanudación del diálogo entre la Casa Blanca y el Kremlin, no se puede soslayar, creo yo, que ya han habido encuentros en persona entre Marco Rubio y el canciller Lavrov con buenos resultados, por lo menos charlas cordiales y con buenas perspectivas a futuro. Las conversaciones muy auspiciosas del delegado personal de Trump, dicho sea de paso, un amigo y una mano derecha del republicano, como es Steve Witkoff, quien en las reuniones personales con el presidente Putin tuvieron una sintonía muy buena y en la cual este hombre dejó en claro en reiteradas oportunidades que la salida de este conflicto era, por supuesto, la neutralidad de Ucrania y el reconocimiento de las 5 nuevas regiones de Rusia, con lo cual esto daba toda la sensación de que, de no ser por el apoyo incondicional de los patrocinadores europeos al régimen de Zelensky y a la terquedad de este hombre, ya se hubiese podido avanzar en una paz concreta y duradera a futuro. Pero por supuesto que esta situación en Europa no es casual tampoco, ya que yo considero que la mayoría de los liderazgos europeos, globalistas, guerreristas, por supuesto que también tienen expectativas en que el proyecto MAGA, ese proyecto soberanista, también sea derrotado, que fracase, lo cual abriría la puerta sin duda a un globalista nuevamente dentro del Salón Oval. Esto sería, por supuesto, una muy mala noticia, creo yo, para todo el mundo, para este mundo multipolar, que ya creo que ya está totalmente instalado, y creo que eso también Donald Trump lo sabe. Pero bueno, por supuesto que tiene Donald Trump abrió muchos frentes, como también creo que refería Diego, internos y externos, tiene incluso adversarios dentro del mismo partido republicano, no tiene a todos con él. Hay que recordar este envalentonamiento guerrerista del canciller Merz en Alemania, que realmente está generando en los últimos días, en las últimas semanas, una escalada verbal muy peligrosa, esta actitud de los británicos, que usan a su vez como ariete a Alemania, no sería la primera vez. Pero creo que, resumiendo y ya para cerrar, mi visión es positiva en estos 6 meses. Yo creo que sí tiene que incrementar lo que podría verse como una ofensiva contra sus enemigos. Por ejemplo, hago referencia al anuncio que hizo Tulsi Gabbard respecto a esta especie de conspiración que habría encabezado Obama en 2016, con esto de la versión de la injerencia rusa
etcétera. Yo creo que si pasa a la ofensiva va a tener mejores perspectivas incluso para las elecciones de medio término que vos mencionabas. Y otra cosa que rescato mucho es el descabezamiento de la USAID, esta organización nefasta que ha generado golpes de Estado y desestabilizaciones en tantos países del mundo y de nuestra región iberoamericana, pero creo que aún falta mucho más. Creo que USAID fue solo la punta del iceberg y creo que tiene que profundizar si quiere que su proyecto finalmente triunfe.